en un órgano del Poder Judicial. No elegiría jueces, pero sí elegiría a una parte del órgano que fiscaliza, que vigila a jueces, magistrados y ministros. Entonces, esta es la reforma que estoy proponiendo, esta es la iniciativa que estoy planteando. Actualmente hay 7 consejeros de la Judicatura. Uno es el propio presidente de la Corte, 3 más son designados por la Corte, 2 más son designados por el Senado y 1 más es designado por el Poder Ejecutivo Federal. Entonces ahí tenemos a 7 que todos son designados por los poderes del Estado, por los 3 poderes del Estado en este proceso de autorreproducción de los poderes del Estado. Entonces yo propongo que la ciudadanía participe eligiendo a otros 2. Estos 7 se mantendrían, pero se elegirían otros 2 consejeros de la Judicatura por voto universal, directo, libre y secreto. Este es el planteamiento, es una reforma al artículo 100, al segundo párrafo del artículo 100 de la Constitución, que trata precisamente sobre el tema de la Judicatura Federal. Ese es el planteamiento. Si hubiera alguna pregunta, Jorge, con todo gusto la respondemos. Sí, senador, abrimos la ronda de preguntas. Si hay alguna pregunta sobre el tema al senador o sobre otro tema también. Hola, reportera de MBC. ¿Esta elección universal que usted señala correría a cargo del INE? Sí, claro, correría a cargo del INE. Al igual que las elecciones de los gobernantes y de los legisladores y las consultas populares. O sea, se haría cada 6 años, no cada 3 años. No, porque tienen otro ritmo de renovación los consejeros de la Judicatura cada 4 años. Oiga, ¿y este tipo de iniciativas no iría en contra de lo que precisamente ha criticado la oposición del control que se podría dar de parte del poder tanto legislativo como ejecutivo hacia el poder judicial? Esta iniciativa iría en el sentido de generar un control ciudadano. Hay que ver que ya ha habido iniciativas muy diversas de Contraloría Ciudadana. Por ejemplo, en el gobierno de la Ciudad de México, entre el año 2000 y 2006, se generaron los contralores ciudadanos y luego ya continuaron. Contralores que no son designados por los órganos de gobierno, que no son designados por los órganos legislativos tampoco, sino que son ciudadanos con el interés de participar. Entonces, pues es algo parecido, pero más formalizado, porque finalmente el Consejo de la Judicatura es un órgano de fiscalización interna del Poder Judicial. Entonces se ampliaría la intervención ciudadana en el Poder Judicial, no intervención del Poder Legislativo, no intervención del Poder Ejecutivo, sino de la ciudadanía directamente en el Poder Judicial. Sí, ¿alguno o alguna otra reportera quisiera hacer alguna pregunta sobre el tema? Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, senador. Karina Aguilar, de 24 horas. No me queda muy claro, senador, cómo sería esta elección ciudadana. ¿Quién propondría a las personas que tendrían que ser, pues, votadas para este consejo? Se propondrían solas. No sería una elección entre partidos, sería una elección entre ciudadanos y ciudadanas. Tendrían que cumplir con ciertos requisitos jurídicos de alto nivel que se exigen también, por ejemplo, a quienes van a formar parte de la Suprema Corte de Justicia, y la ciudadanía los elegiría, eligiendo directamente a personas, a ciudadanas o ciudadanos. Pero ¿cuáles serían estos requisitos? Digamos, si pasara esto, ¿cómo serían electos? Porque igual ahí podría, pues, acusarse de que hay algunos preferidos y demás. ¿Qué requisitos tendrían que formar y cuántas personas podrían participar?
Serían los mismos requisitos que se piden para los demás consejeros de la judicatura. Se emitiría una convocatoria de acuerdo a lo que marque la propia ley correspondiente, la ley electoral, las leyes del Poder Judicial. Se emitiría una convocatoria, así como se emiten convocatorias para que se designen jueces o magistrados, pero esta será una convocatoria abierta a la ciudadanía. Y ahí se establecerían los requisitos, los periodos de inscripción. Todo esto no puede venir en la Constitución. En la Constitución solo debe venir la base fundamental, pero la Constitución remite a las leyes secundarias, y en las leyes secundarias es donde se desarrolla y se especifica este conjunto de requisitos. Y ahí se establecería cuáles serían los plazos, requisitos, métodos de inscripción, en fin. Pero se podría inscribir un jurista o una jurista de alto nivel, se inscribe si cumple con los requisitos y la ciudadanía los elegiría. ¿Y tiene pensado cuándo tendría que llevarse a cabo esta elección? Digamos, ¿se tendría que empatar con alguna otra elección concurrente para evitar gasto extra al INE? No se empataría porque o no siempre se empataría porque los tiempos que duran los consejeros de la judicatura son diferentes a los tiempos que duran los gobernantes y los legisladores. Entonces, pues algunas veces se empataría y otras veces no se empataría. Y le darían, las veces que no se empata, le darían un recurso extra al INE para organizar estas elecciones. Todo eso tendría que preverse naturalmente. Ok, gracias, senador. Tampoco se trata de una elección tan fuerte como la que estamos viviendo, pues ahora se eligen miles de cargos, ¿no? Se estarían eligiendo solamente a 2 personas, un hombre y una mujer. Gracias, senador. A ti, gracias. Senador Gabriel del Sol de México le pregunta, prolongar a 2 años la gestión del presidente de la Corte ha levantado enojo y rechazo de diferentes sectores de la sociedad. Incluso piden al ministro Saldívar que decline a esa legislación en el Senado por violaciones a la Constitución en sus artículos 97 y 100. ¿Qué opina? Pues respeto el punto de vista de cada quien, naturalmente. Cada quien tiene derecho a expresar su punto de vista al respecto, y si hay observaciones y si hay puntos de vista diferentes, también se tienen que respetar. Ok, Víctor, creo que prendiste tu micrófono. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Víctor? Sobre este mismo tema, otra vez Karina Aguilar de 24 horas, senador. Yo sí quisiera hacer otra pregunta. ¿Las leyes secundarias pueden estar por encima de la Constitución? Porque la Constitución señala que el ministro de la Corte, el presidente ministro de la Corte, pues deberá ser electo cada 4 años por los integrantes de la Corte. Lo que se hizo en el Senado, la propuesta que se planteó en el Senado y que se aprobó, es cambiar una ley secundaria para prolongar este mandato. ¿Esto es legal, senador, en el sentido de que pues, la Constitución es la máxima carta y las leyes secundarias en teoría no tendrían por qué estar por encima de ella? Bueno, ha habido una reforma y la reforma requiere sus plazos de transición para poderse realizar. El sentido de estos transitorios que se han aprobado ahora tienen que ver con esos plazos de realización y aplicación de estas reformas. Tienen coherencia con estos plazos. Ya si hay algún tipo de controversia, pues será la propia Corte la que tendrá que definir la constitucionalidad de estas reformas. Sí, perdón, pero no me queda claro. Le pregunto, ¿es legal que una ley secundaria esté por encima de la Constitución? Será la Corte la que tendrá que definir si el marco de transitoriedad tiene la constitucionalidad que se está planteando aquí. Ahora bien, aquí tenemos precedentes sobre estos temas, ampliaciones de plazos en los que la Corte ha intervenido. Tenemos precedentes, por ejemplo, como el de los magistrados electorales, donde sus plazos fueron cambiados, incluso cuando la propia Constitución señala un escalonamiento
en las designaciones y en la duración de los periodos de los magistrados. A pesar de eso, fueron uniformados los plazos de término de los magistrados. Esto se fue a la Corte y la Corte decidió que sí era constitucional. Entonces, bueno, pues ahí son temas que a veces parecen sencillos y obvios, pero que tienen una complejidad que finalmente es la Corte como tribunal constitucional que es la que decide al respecto. Como te digo, hay un precedente que se resolvió en el sentido de que sí era constitucional. La Corte tendrá que decidir sobre esto también. Ahora, por otro lado, ha habido otros precedentes, ¿no? Por ejemplo, el término de los periodos de los ministros. Hay ministros que acababan de ser designados en el año de 1995, que tenían unos meses de haber sido electos bajo preceptos constitucionales que señalaban su inamovilidad, y sin embargo fueron removidos. Y bueno, pues son temas de constitucionalidad complejos que tendrá que resolverlos el propio Tribunal Constitucional. Senador, y bajo esta misma lógica, ¿no se estaría también sentando un precedente para que cualquier otro servidor público pudiera alargar su mandato? Y sí, hablo concretamente del mandato del presidente de la República. Eso no está en la agenda de discusión. Aquí estamos hablando de una reforma a un poder y de ciertos elementos transitorios que llevará a esta reforma. En el caso del Poder Ejecutivo no está planteado nada así. Además, pero podría plantearse, senador, en un escenario, porque tampoco estaba planteado nada hasta hace unas semanas en torno a esta decisión, o hasta hace unos días en torno al ministro de la Corte. Ahora se hizo y se pasó. Podría plantearse de último momento también para el Poder Ejecutivo y ya existe un precedente. No, incluso te voy a decir al contrario. En el caso del Poder Ejecutivo, la reforma que hubo abre la posibilidad no de ampliar el mandato, sino de recortarlo, porque ahora existe una revocación de mandato. Si un presidente se somete a la revocación de mandato, puede ser recortado su periodo en 2 años. Si un presidente pasa la prueba de la revocación de mandato, durará 6 años en el gobierno. Si no pasa la prueba de la revocación de mandato, durará 4 años. Entonces, más bien en el caso del Poder Ejecutivo es al revés. El sentido de la reforma que ya se realizó y que está en la Constitución es que el presidente puede durar menos del periodo para el que fue electo si así lo decide la sociedad. Entonces, ya por último, insistiendo un poco, y disculpe que sea tan incisiva en este tema, pero creo que sí es importante. Entonces, en caso de que la ciudadanía decida lo contrario, es decir, alargar el mandato del presidente, no sería legal, no va a pasar. No, eso no está planteado por ninguna vía. Muchas gracias, senador. Sí, no te preocupes. ¿Alguien más, compañeras, compañeros reporteros, quieren hacer alguna pregunta al senador Batres? Pues si no es así, senador, ¿algún comentario final? Bueno, pues esta es una reforma para ampliar la participación ciudadana en la conformación del Poder Judicial de la Federación. Se requieren más reformas y son reformas democratizadoras del Poder Judicial, de intervención de la ciudadanía, que hace mucha falta. En este caso, hace mucha falta la cercanía del Poder Judicial con la ciudadanía. Muchas gracias, amigas y amigos reporteros. Que tengan bonito día.